Capsulorhexis, capítulo 3. La capsulorhexis anterior es un paso crítico en cirugía de catarata, esto debido a la fragilidad del saco capsular, secundario tanto a la degeneración como a traumatismos oculares. La capsulorhexis anterior, la cápsula anterior es una membrana formada por colágeno tipo 4 y tiene un espesor de 20 micrones con fijación de zónula aproximadamente a 2,5 milímetros anterior al ecuador. El espesor es de 14 micras y el espesor de la cápsula posterior varía de 2 a 4 micras. La capsulorhexis anterior proporciona un acceso al cristalino y la facomulsificación en bolsa. En 1990, Himbel y sus colegas propusieron la capsulorhexis curvilínea, lo que proporciona una excelente resistencia a las fuerzas externas requeridas en la cirugía que tienden a crear desgarros radiales de la rexis con potencial zonular y la interrupción de la cápsula posterior. En estas fotografías podemos ver en la primera una catarata dura e intumescente y en la segunda fotografía esto es como se mira, ¿verdad? La cápsula anterior después de teñirla con Trypan Blue o tripano o azul de tripano. Vemos cómo el cirujano inicia a realizar la rexis una vez que ya se ha realizado, ¿verdad? A partir del flap y luego jalándolo de forma centrípeta a favor de las manecillas del reloj o en contra, dependiendo de cómo el cirujano se sienta más cómodo. Entonces vemos como este flap se escapa en la fotografía número 3, se escapa de la capsulorhexis anterior. ¿Verdad? Se escapa, perdón, la capsulorhexis anterior y el cirujano ya inicia la facomulsificación. Vemos ahí la introducción de la pieza de mano. Luego, a tres cuartas partes del camino, vemos cómo comienza a pasar una complicación que es la ruptura de la cápsula posterior. Entonces vemos ya en la última fotografía cómo el núcleo, una parte del núcleo, se va hacia el vitrio. Bueno, esto pues solo para iniciar a describir la importancia que tiene realizar con técnicas correctas la cápsula Rexis para evitar este tipo de complicaciones, ¿verdad? Respecto a las fuerzas externas y presión positiva, la fuerza centrífuga y la presión positiva aumentan el volumen y la curvatura de la lente, o sea, del cristalino causada por las cataratas, ¿verdad? Las cataratas inducen a un aumento en la presión en la bolsa capsular y esta fuerza puede estar asociada con el aumento de la fuerza también en el vitrio posterior o la presión capsular. La incisión de la cápsula anterior puede iniciar una fuerza centrífuga, permitiendo el escape del desgarro de la cápsula anterior. Entonces, el cirujano, para evitar esto, tiene que llenar la cámara anterior con abundante disco elástico cohesivo, particularmente en ojos con mayores factores de riesgo. En esta fotografía vemos, esta es una catarata, ¿verdad? Que induce el aumento progresivo del grosor del cristalino con aumento de la tensión de la cápsula de la bolsa capsular, así como lo señalan las flechas. En esta fotografía vemos cómo se da el escape de la capsulorhexis anterior, el margen de la rexis se escapa. Lo vemos antes de llegar a las ónulas. Y ahí donde está señalando la flechita roja. Entonces, el cirujano en este caso debe hacer un corte en dirección opuesta e iniciar de nuevo una capsulorhexis continua, ¿verdad? Esto puede crear una situación excéntrica, asimétrica y discontinua. La capsulotomía curvilínea, capsulorhexis, perdón, continua permite un centrado deficiente de la lío, pero es preferible a que se nos rompa la posterior, ¿verdad? Entonces, el tamaño de la capsulorhexis anterior
Las dimensiones de la capsulorhexis curvilínea continua, estas deben ser de 0,5 milímetros menor que el diámetro de la óptica del lente intraocular por las siguientes razones. Uno, porque va a haber mayor estabilidad del implante en la bolsa capsular, evitando de esta forma la inclinación del cristalino inducida por contracción asimétrica de la bolsa después de la adhesión a la cápsula anterior o la cápsula posterior, con la posible descentración inducida por capsulotomía. Pues también crea una barrera de la migración de células epiteliales a través de la cápsula posterior debido a la adhesión entre la cápsula anterior o la capsulorhexis anterior al borde cuadrado del alillo y a la cápsula posterior. Crea compartimentación de la cavidad vítrea y cámara posterior, incluso siguiendo la capsulotomía para prevenir la migración anterior del vítreo con posterior tracción retiniana. Con la ruptura de la cápsula posterior, una rexis que es más pequeña que el diámetro de la óptica proporciona un excelente soporte para un implante en el sulcus y permite que la óptica del alío se coloque posterior a la capsulorhexis, es decir, en sulcus, ¿verdad? Láser. Las complicaciones más frecuentes de la capsulorhexis menor a 4,5 milímetros incluyen lo siguiente: la famosa rotura de la cápsula posterior durante la hidrodisección por falta de escape de líquido a medida que se elimina la solución salina o el BCS atrapado entre la lente y la cápsula posterior. En esta fotografía nosotros podemos ver durante la hidrodisección cómo, suponiendo que tenemos una capsulorhexis menor a 4,5 milímetros, el líquido de la hidrodisección puede quedar atrapado entre la lente y la cápsula posterior, provocando un aumento de la presión sobre la cápsula posterior, pues resultando una ruptura. En esta fotografía vemos un desgarro de la capsulorhexis durante la facomulsificación o hidrodisección, si no es continuo, con riesgo potencial de extensión a una ruptura de la cápsula posterior. Acá vemos un desgarro radial durante la hidrodisección. La hidrodisección, recordemos que va a aumentar la presión, ¿verdad? Dentro de la bolsa capsular con riesgo potencial del desgarro radial. Otra de las complicaciones es la contracción de la bolsa con descentrado de la lente, la fimosis capsular y también el cambio miope inducido por la acumulación de material entre el alío y la cápsula posterior. El desgarro de la cápsula posterior puede ocurrir en un 0,7% de los casos durante la facomulsificación, sobre todo cuando entra en contacto con la punta de faco. En estos casos hay que introducir abundante viscoelástico por encima y debajo del desgarro y el cirujano tiene que realizar una maniobra centrípeta con pinzas en la cápsula anterior para prevenir la extensión de la rexis. En esta figura vemos un escape de la cápsula rexis anterior y si la rexis llega hasta la zónula, el cirujano debe hacer un corte en la dirección opuesta e iniciar de nuevo la rexis para pues evitar que haya una mayor continuidad. Si se ha extendido hasta el ecuador, entonces debe continuar con mucha cautela la hidrodisección, y si ya prevé una rotura secundaria, entonces tiene que ampliarla tanto como sea posible. No se recomienda introducir la punta de faco en este momento en la cápsula anterior, y si ya está listo el cirujano para introducir la punta de faco, entonces tiene que aspirar, ¿verdad?, toda la parte del viscoelástico en la cápsula anterior, luego introducirla con facoinfusión.
La cápsula también se puede romper durante la aspiración cortical. Tenemos un desgarro de la cápsula anterior durante la aspiración cortical. Esto ocurre con mayor frecuencia cuando se utiliza la irrigación aspiración coaxial para alcanzar la zona subincisional. Si la aspiración se realiza coaxialmente, a menudo hay problemas con la distorsión de la córnea. La inserción de la punta de irrigación aspiración en ángulos son mejores con un enfoque coaxial y se recomienda un abordaje bimanual. Estas son unas fotografías donde se nos muestra cómo se ve al final de la emulsificación y la irrigación aspiración la parte interior de la cápsula rexis intacta. Luego se inserta el viscoelástico, la cánula, ¿verdad? Ya luego se inyecta el viscoelástico y después vemos cómo la cápsula rexis se abre mientras se inyecta el viscoelástico. Entonces, también se nos mencionaba la implantación de la lente después de un desgarro en la cámara anterior. Sí se puede implantar en la cápsula, en el saco capsular, incluso si tenemos un desgarro. Aquí el cirujano debe implantar un aligo de 3 piezas de no menos de 13 milímetros. En el caso de las cápsulorexis en cataratas intumescentes, el primer problema va a ser la visualización de la cápsulorexis debido a la disminución del contraste, el reflejo rojo deficiente y la presencia del cristalino. Entonces, lo importante acá es introducir suficiente viscoelástico para que disminuya la curvatura anterior del cristalino y así se reduzca hacia afuera la fuerza que tiene pues, la catarata intumescente. En estas fotografías podemos observar cómo la cápsula en la primera pues, ha sido teñida con tripán con azul de tripán y esto nos ayuda a tener una visualización mucho mejor. Luego vemos que al hacer contacto la pinza con el cristalino fluye un abundante líquido lechoso, este se tiene que aspirar, se descomprime la bolsa capsular y se extrae el viscoelástico y se reinicia la capsulotomía nuevamente. La capsulorexis se va a completar con piezas y ya vemos la finalización en esta última fotografía donde pues ya vemos una capsulorexis grande y se retira la cápsula completamente. La capsulorexis en pupilas pequeñas es difícil, sobre todo cuando miden menos de 4,5 milímetros. Pues acá habrá que hacer facoemulsificación en los 4 milímetros centrales. Se recomienda la aspiración alta y se realiza una técnica de picado con flujo bajo o chop. Y si se necesita una capsulorexis continua, mayor al diámetro de la pupila, el cirujano tiene que controlar cuidadosamente el desgarro. Ocasionalmente se pueden ayudar también de retractores de iris o agrandamiento de pupilas, dispositivos con agrandamiento de pupilas.